El día de hoy vamos a ver, vamos a hablar sobre los transistores JT, ¿ok? La clase pasada vimos lo que eran los diodos, ¿verdad? Y hoy vamos a ver un semiconductor, eh, específicamente transistor, ¿verdad? Que se compone de semiconductores, ¿verdad? Que estamos viendo la clase pasada que eran la combinación o la mezcla eh, de los semiconductores puros, ¿verdad? Teníamos los semiconductores tipo N y tipo P, ¿ok? Entonces, ahora, y teníamos, con la unión de esos dos semiconductores, teníamos un diodo, ¿verdad? Hoy vamos a ver la combinación de tres semiconductores y esa combinación nos da lo que llamamos transistor, ¿ok? Entonces tenemos bueno, y BJT por su sigla en inglés de bipolar junción transistor, ¿verdad? O sea que eh, es un transistor de juntura, ¿ok? Bueno, dispositivo que permite es un dispositivo que permite el control y regulación de una corriente grande mediante una señal muy pequeña, ¿ok? Eso es básicamente lo que es un transistor. A partir de una corriente, porque es... eh, eh, acá cuando habla de señal, se refiere a corriente también, ¿ok? Eso es muy importante tener en cuenta, ¿ok? Porque lo que activa el transistor no es una tensión, sino es una corriente, ¿ok? Bueno, y los símbolos que corresponden al bipolar son los siguientes. Tenemos este transistor que básicamente es lo que se ve aquí, ¿verdad? Y resalto acá esto, ¿ok? Esto es el símbolo, ¿verdad? Una flechita parece, pero en realidad se puede representar como un diodo, ¿ok? Si se fijan ahí. Y lo mismo acá. Tenemos más o menos una flechita, ¿verdad? Pero representa un diodo. Entonces, de acuerdo a esta nomenclatura, o sea, a esta figura, podemos identificar las polaridades, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, en el diodo normal tenemos así, ¿verdad? Y acá tenemos N y P. Entonces, si seguimos la misma regla, tenemos acá P, N, P, ¿ok? Y acá tenemos N, P, N, ¿ok? Entonces, esos son los dos tipos de transistores, ¿verdad? NPN, ¿verdad? Por su combinación de semiconductores N, P y N, y PNP por la combinación de PNP, ¿ok? Un circuito con un transistor NPN se puede adaptar a PNP, o sea, se pueden usar indistintamente, ¿verdad? Entonces, vemos, a ver, vemos el funcionamiento básico y bueno, y el funcionamiento básico, como estuvimos hablando, es cuál es la función y permite controlar corrientes grandes a través de corrientes pequeñas. O sea que podemos llamar inicialmente al transistor eh, como un interruptor, ¿ok? Como una llave electrónica. Entonces, cuando el interruptor SW1 que tenemos aquí, ¿verdad? Está abierto, no circula corriente. O sea que acá tenemos, esto es el transistor y la idea es hacer circular a través de la base, porque esto es base, esto es colector, esto es emisor, ¿ok? Entonces, a través de la base nosotros tenemos que inyectar corriente para que luego entre el colector y el emisor circule una corriente mucho más grande, ¿ok? Entonces, cuando el interruptor SW1 está abierto, entonces no circula, bueno, no circula intensidad por la base, por lo que la lámpara no se encenderá. Entonces va a venir acá la corriente y como no se permite el paso de la corriente acá, no va a haber circulación de corriente a través de la base. ¿Ok? Entonces, toda tensión se encuentra entre el colector y el emisor. O sea que acá no hay, esto se comporta como una llave abierta. ¿Ok?
no circula acá corriente, ¿ok? Entre, eh, entre esta lámpara y la fuente, ¿verdad? Porque esta es una lámpara que se tiene que prender a través del el transistor, ¿ok? Cuando se cierra el interruptor SW1, en este caso, en la figura 2, una intensidad muy pequeña circula por la base, entonces aquí ya hay corriente de base y una intensidad muy grande desde el emisor colector, o sea que esto básicamente se cierra, ¿verdad? La llave imaginaria que teníamos acá se cierra y permite el paso de la corriente a través de este foco, ¿verdad? Y se prende, ¿ok? Esa es, esa es el funcionamiento, en este caso, del transistor, ¿ok? Entonces, ¿y cuál es la ventaja? Y básicamente que esto puede llegar a aguantar 100 amperes si quieren, ¿verdad? Cosa que con una llave, no podemos tener, ¿verdad? ¿Ok? Con una llave de, no sé, de la llave para prender la luz, eso no te va a aguantar ni apenas, ni 10 amperes no te va a aguantar. Entonces, haciendo este circuito podemos manejar grandes corrientes o grandes potencias, ¿verdad? Entonces, eh, para tener en cuenta, tenemos las siguientes afirmaciones, ¿verdad? Tenemos que la corriente de base, como es pequeña, obviamente va a ser menor que la corriente de colector. Y si te fijas, la corriente de colector es la corriente de aquí hasta acá, ¿ok? Entonces, evidentemente va a ser mayor a la corriente de base. Pero ¿qué pasa con la corriente de emisor, que es esta zona? Es corriente de emisor. Acá se une dos corrientes, la corriente de colector y la corriente de base. Entonces se drenan por acá las dos corrientes. Eso quiere decir que la corriente de emisor va a ser igual a la corriente de colector más la corriente de base, ¿ok? Por ende, esta corriente de emisor va a ser mayor a la corriente de colector, ¿ok? Entonces, por medio de eso, de este análisis, nosotros tenemos esta afirmación. Y esto es lo que nosotros recién hicimos, ¿verdad? Como la corriente de base y la corriente de colector se drenan por el emisor, esas corrientes se van a sumar, ¿ok? Porque la corriente en paralelo se suma, ¿verdad? Luego tenemos otra afirmación que dice que la corriente de colector-emisor es igual a la suma de la corriente, la suma de la tensión de colector base más la tensión de base emisor. Y podemos analizar eso, ¿ok? Aquí tenemos la corriente base, colector y emisor, ¿ok? Entonces, vamos a hacer aquí. Tengo acá una tensión que es tensión colector-emisor, ¿ok? Colector-emisor, ¿ok? Perfecto. Porque es a través de, tomo la muestra desde el punto del colector y desde el punto del emisor. O sea que aquí voy a tener una tensión que se va a llamar colector-emisor, ¿ok? Si yo agarro este mismo punto y también, a ver, agarro de este punto y tomo una muestra desde acá, va a ser la misma tensión, ¿verdad? Porque estoy tomando, o sea, desde otra perspectiva, ¿verdad? Pero voy a hacer un paso intermedio. En vez de ir directo, voy a tomar y medir acá, en este punto de base, y luego voy a continuar y medir desde este punto de base. ¿Qué quiero hacer ver con esto? Que la suma de estas dos tensiones va a ser igual a esta tensión B, tensión colector-emisor. ¿Y qué tensiones tengo acá? Y bueno, y la tensión que hay entre base y emisor. Tensión base-emisor. Y acá tengo la tensión que hay entre colector y base. Entonces, tensión colector-base. Entonces, con esas afirmaciones vemos que tensión colector-emisor va a ser igual a tensión colector-base más tensión base-emisor, ¿ok? Y según nuestra afirmación que tenemos acá es eso, ¿ok? Ahí, así confirmamos esa, eh, esa
afirmación, ¿ok? Entonces, el transmisor es lo mismo, ¿ok? Entonces, bueno, y la estructura es la que ven acá, ¿verdad? La estructura física a nivel de semiconductores, ¿verdad? Las uniones son así, ¿verdad? Entonces, la unión está en el colector, perdón, N en el emisor y en el medio es la base, ¿ok? Bueno, nosotros vamos a polarizar este transistor, ¿verdad? Y vamos a ver después por qué es importante polarizar, ¿verdad? A través de la polarización conseguimos ampliamos el rango de uso de un transistor. No solamente podemos usar como una llave electrónica, sino también podemos darle otros usos, ¿verdad? A través, por medio de la propiedad que tiene justamente el transistor, ¿ok? Entonces, tenemos transistor como vimos hace rato NPN y PNP, ¿ok? Entonces, en el transistor NPN la corriente va de colector a emisor y en el transistor PNP va de emisor a colector, ¿ok? Lo que, va, lo que cambia es el flujo de la corriente, ¿ok? Eso es algo importante que deben tener en cuenta. Bueno, entonces, ok. Bueno, y vamos a ver aquí, como antes de ver esto, quiero ver primeramente esto, ¿verdad? La zona de trabajo. Bueno, el transistor tiene una curva característica. Como vimos en el diodo, nosotros teníamos tenemos acá la tensión y aquí teníamos la corriente, ¿verdad? Entonces, el diodo venía acá y acá empezaba a conducir, ¿verdad? Y esto venía acá y acá tenía su zona de ruptura, ¿verdad? Entonces, para el transistor tenemos también su curva, tenemos la curva de trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿y qué vamos a ver aquí? Y bueno, vamos a ver primeramente eh, eh, un, vamos a depender la curva o sea, la curva de la tensión con respecto a la corriente va a depender de una tercera corriente, ¿verdad? Y esta corriente es la corriente de base, ¿ok? Entonces la corriente de base nos va a determinar la curva de, del transistor, ¿ok? Si yo tengo una alta corriente en la base, mi transistor va a conducir, ¿ok? Básicamente se va a cerrar una llave y va a haber una corriente. Si mi corriente es pequeña o básicamente sin corriente en la base, aquí no va a existir conducción en el transistor y no va a haber corriente, ¿ok? Entonces, ¿y qué quiero hacer yo con esto, con la curva? Y determinar básicamente cuáles son los niveles, ¿ok? Porque eh, bueno, y hay diferentes niveles, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Entonces, si yo tengo en mi corriente de base 50 miliamperes, microamperes, ¿verdad? En mi base, la curva que voy a tener en cuenta es esta, ¿verdad? Se va a generar esta curva a 50 microamperes. ¿Y qué me va a dar? Y bueno, y si yo le pongo acá, voy metiendo acá en mi colector una tensión de 2,5 voltios y bueno, y voy a tener acá esta curva, ¿verdad? En mi colector él me va a poder dar aproximadamente 5 miliamperes de potencia, ¿verdad? Si yo le voy cargando más tensión, le pongo 5 voltios a mi transistor, él me va a poder dar lo mismo, 5 miliamperes, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿ok? Yo le doy 10 voltios acá, 10 voltios, él me va a dar 5 miliamperes, ¿ok?
Entonces, si se fijan, yo varío acá la tensión en el colector, ¿verdad? Que es este, ¿verdad? Y mi corriente de colector es siempre, no varía, ¿ok? A partir de esta tensión, 2,5 para arriba, él se mantiene estable, ¿ok? Por más de que varíe esto, suba o baje la tensión, siempre si está entre 2,5 y 20 voltios, él no va a variar en su salida, ¿ok? ¿Y de qué depende? Y la corriente va a ser proporcional, la corriente de base va a ser proporcional, o sea, al revés. La corriente de colector va a ser proporcional a la corriente de base, ¿ok? Eso es lo que yo veo. Ahora, analizo los otros puntos, ¿verdad? Y bueno, en vez de 50 microamperes, voy a ponerle 150 microamperes, ¿verdad? Entonces voy a analizar esta carga, esta curva, ¿ok? Entonces le pongo 5 voltios y él me va a dar 15 miliamperes, ¿ok? Le pongo 10 voltios, él me va a dar 15 miliamperes. O sea que la corriente de colector se mantiene, ¿estamos? Y se mantiene de la misma forma, ¿verdad? Hace rato yo tenía que en mi corriente base era 50 microamperes y en la salida tenía 5 miliamperes. Ahora tengo que es 150 microamperes y en la salida tengo 15 miliamperes, ¿ok? Entonces, si yo relaciono estos dos, ¿verdad? Como es proporcional, ¿verdad? Yo puedo ver que hay prácticamente hay un factor que me amplifica y que me es proporcional en la salida. Entonces, voy a hallar ese factor, ¿verdad? Si yo en la entrada tengo 100 microamperes, por ejemplo, voy a usar este caso y en la salida tengo 10 miliamperes, 100 microamperes dividido 10 miliamperes es igual a 100, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, en la entrada tengo 50 microamperes y multiplico por 100, esto me va a dar 5 miliamperes, que es lo que se ve aquí en este punto, ¿ok? O sea que yo para saber la salida a través de la entrada, yo tengo que multiplicar por este factor nomás que encontré, ¿verdad? Y este factor tiene un nombre y se llama beta, ¿ok? Y es un factor que el fabricante de este transistor o de cualquier transistor te da como dato. ¿Estamos? Entonces, en este caso, mi beta es igual a 100. 100 sin ninguna unidad de medida porque es adimensional, ¿verdad? Entonces, si el fabricante me dice que, bueno, vamos a cambiar esto y vamos a decir que mi beta es 200. Y bueno, y eso te da el fabricante como dato. Entonces y si yo tengo una entrada de 50 microamperes en mi base, entonces, ¿cuánto voy a tener en mi salida? Y bueno, y se multiplica 200 por 50 y voy a tener 20 miliamperes en mi corriente de colector. Esta es mi corriente de base, ¿ok? Entonces, de esa forma se amplifica, ¿ok? Entonces, bueno, esa es, estas son las zonas donde son lineales, o sea, donde no varía. ¿Qué pasa si bajo la tensión a, esto es 1 voltio, ¿verdad? Y bueno, y acá no es lineal, ¿verdad? Hace rato en 2,5 me daba 5 miliamperes, pero en 1 voltio ya me da ya otro voltaje, 2,5 miliamperes más o menos. Entonces, a esta zona donde no es lineal, nosotros vamos a llamarle con un nombre y le vamos a llamar zona de saturación, ¿ok? ¿Qué pasa en esa zona? Y básicamente el diodo eh,
el diodo conduce, ¿ok? Entonces, ¿qué significa conduce? Que el transistor, hay circulación de corriente, ¿ok? Entonces, a esta zona le vamos a llamar zona de saturación. Ya tenemos ya esta zona que vimos inicialmente. A esta zona donde es lineal le vamos a llamar zona activa, ¿verdad? Y a esta zona por debajo de, por debajo de una corriente de conducción le vamos a llamar zona de corte. O sea que en esta zona el transistor no conduce, ¿ok? Entonces, teniendo ya en conocimiento estas zonas de trabajo, que son tres, vamos a repetir: zona de saturación, zona activa y zona de corte. Teniendo en cuenta esas, esas zonas, nosotros podemos trabajar en esta zona activa, o sea, configurar nuestro transistor para trabajar en esta zona activa. Y bueno, ¿y qué normalmente se hace en esta zona activa? Y se hace lo que se llama amplificación de señal, ¿ok? Nosotros usamos para amplificadores o para amplificador de audio o de lo que sea, ¿verdad? Y estas dos zonas de saturación y corte nosotros utilizamos para una llave electrónica, ¿ok? Entonces, metemos saturación o en corte el transistor y ya conduce o no conduce, ¿ok? Entonces, vamos a volver un poco atrás y vamos a analizar esta parte del transistor como amplificador de corriente, ¿ok? Entonces, teníamos aquí este circuito. Habíamos dicho que esto era tensión base emisor, esto era tensión colector base y esto es tensión colector emisor, ¿ok? Entonces, vamos a analizar las corrientes, ¿verdad? Y ya vimos ya hace rato, pero vamos a volver a mirar y tenemos que la corriente de base es una corriente que entra al transistor, ¿verdad? La corriente de colector también entra al transistor y la corriente emisor es una corriente que sale, ¿ok? Por lo tanto, vamos a tener la siguiente ecuación, ¿verdad? Que la corriente de emisor, que es la corriente que sale, va a ser igual a las dos corrientes que entran en el transistor, ¿verdad? Porque toda la corriente que sale tiene que salir, toda la corriente que entra tiene que salir por un lado. Entonces, eh, entonces el único lugar por donde sale es la corriente de emisor. Entonces tenemos que la corriente de colector es igual, la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base, ¿ok? Y habíamos visto beta, ¿verdad? Habíamos visto que sacado la ecuación también de que la corriente de colector es igual, va a ser igual a beta por la corriente de base, ¿ok? Eso es lo que vimos, ¿verdad? Que tenemos aquí eso. Eso es siempre así, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un transistor como amplificador, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, teniendo estas dos ecuaciones, nosotros reemplazamos una en la otra y tenemos que la corriente emisor, reemplazamos la ecuación del colector aquí, ¿verdad? Y tenemos que es igual a beta por corriente de base más la corriente de base, ¿ok? Y acá básicamente se hace factor común, corriente de base es igual a beta más 1, ¿ok? De esa forma tenemos esto, ¿ok? Como la corriente de base dijimos que es una corriente muy pequeña y básicamente 100 veces, como se fijan acá, la corriente de base es 100 veces más chica que la corriente de colector, entonces se puede aproximar esto, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, bueno, y básicamente es lo que nosotros estamos considerando ahora. ¿Estamos? Que la corriente de base de colector es igual a la corriente eh, la corriente colector es igual
a beta corriente de base. ¿Ok? Entonces, y bueno, y esta es la ecuación que vimos nosotros, ¿verdad? Hicimos la división, ¿verdad? Tenemos corriente de colectores igual a beta corriente de base, se pasa al otro miembro y tenemos que beta es igual a corriente de colector sobre la corriente de base. ¿Ok? Bueno, y acá dice también que un valor típico de beta es 100, pero puede llegar a ser 1000 para dispositivos especiales. ¿Ok? Entonces, las zonas de trabajo que estamos hablando es la zona de corte, no circula intensidad por la base, por lo que la intensidad del colector emisor es nula también. O sea, eso es muy importante definir, ¿verdad? Que entre el colector y emisor no hay circulación. Quiere decir que básicamente no está conduciendo el diodo. La tensión entre colector y emisor es el de la batería. ¿Y por qué eso es? Bueno, básicamente es lo mismo, ¿verdad? Porque como acá no hay caída de tensión, si yo tengo un cable, acá tengo a ver, tengo una fuente, ¿verdad? Eh, y yo tengo acá una pequeña carga, ¿verdad? Y bueno, vamos a poner que es tan corto esto, ¿verdad? Esta fuente es tan corto. Yo agarro mi tester y pongo acá una punta y acá otra punta. Y mido, ¿verdad? Bueno, ¿y qué tensión me va a dar ahí? Y básicamente es el mismo punto. Y si yo un tester mido en el mismo punto, quiere decir que no va a haber diferencia de potencial, ¿ok? Entonces, o en el caso del transistor, vamos a considerar que tengo todo un transistor. Bueno, el transistor tiene una resistencia interna, ¿verdad? Si yo mido acá, ¿qué tensión voy a tener? Y voy a tener la tensión BCE, ¿ok? Voy a tener una tensión ahí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Porque tengo una tensión y porque circula acá una corriente y me está midiendo la tensión que hay en esta resistencia, ¿ok? Ahora, si yo abro esto, no circula corriente, entonces, ¿qué tensión voy a medir? Y voy a medir es la tensión de la fuente directa porque no hay circulación de corriente, ¿ok? Entonces, esta es la tensión que voy a medir acá en el tester. Entonces, por eso dice también aquí que la tensión entre colector y emisor es el de la batería, porque no hay circulación de corriente y no hay caída de tensión en BCE. Entonces, se puede hacer las siguientes afirmaciones. Que la corriente de base, la corriente de colector y por tanto la corriente de emisor van a ser igual a cero en zona de corte y la tensión colector emisor va a ser la tensión de la fuente o de la batería, ¿ok? Eso en zona de corte, ¿ok? En zona de saturación, ¿qué pasa ahí? Bueno, y hay circulación ya de corriente, ¿verdad? Ya no se cumple esto en que habíamos afirmado en la zona de corte. En saturación, el colector emisor se comporta como un interruptor cerrado. La tensión de la batería se encuentra en la carga conectada en el colector. Cuando trabaja en la zona de corte y la saturación, zona de corte y la de saturación se dice que trabaja en conmutación, ¿ok? Cuando trabajamos en estos dos, ¿verdad? Como corte y saturación del transistor, ¿verdad? Como si fuera un interruptor, ¿ok? Entonces, acá va a ser la corriente colector, va a ser mayor a cero y la corriente colector emisor va a ser, bueno, va a ser igual a V colector base más base emisor, ¿ok? Estamos. Bueno, esa es zona corta y saturación. Ahora, en la zona activa, actúa como un amplificador, ¿verdad? En la zona activa puede dejar pasar más o menos corriente. O sea que lo que hacemos en la zona activa es aumentar la corriente o disminuir, ¿ok? La ganancia relaciona la variación que sufre la corriente de colector
para una variación de la corriente de base. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esos dos casos, ¿verdad? Como saturación, prácticamente eh, vamos a analizar también, ¿verdad? Los dos casos, ¿ok? Vamos a aprender a usar como saturación y corte y vamos a polarizar la zona activa también. Bueno, y esta es una tabla de resumen. Si alguien quiere hacer alguna pregunta hasta aquí, ¿verdad? Puede ir preguntando en el chat, ¿ok? Entonces, zonas de trabajo. La zona de trabajo es un cuadro resumido de lo que lo que vimos, ¿verdad? Tenemos todas las tensiones. Tensión base emisor, tensión colector emisor y tensión base colector, ¿verdad? Y las dos corrientes principales, que es la corriente de colector y la corriente de base, ¿verdad? La corriente de base es la entrada y la corriente de colector sería la salida. ¿Estamos? Entonces, en saturación tenemos las siguientes propiedades, que son estas, ¿verdad? Corriente base emisor. Normalmente se considera, vamos a considerar nosotros por defecto, ¿ok? Eso es muy importante también que sepan, ¿verdad? Recuerdan, en el diodo, nosotros tenemos que vencer una barrera de potencial que era el 0,7 voltios para silicio y 0,3 voltios para germanio, ¿ok? Por encima de ese 0,7 recién empezaba a conducir el diodo, ¿ok? En el tránsito también tenemos esa unión, entonces tenemos también un potencial que vencer en tensión base emisor, ¿ok? Entonces, la tensión base emisor vamos a considerar siempre 0,7 voltios, ¿ok? Entonces, eso es por defecto. Por más de que sea un transistor que siempre que sea de silicio, de diferentes marcas, esa es la tensión que va a haber entre base y el emisor. ¿Y cuál es esa tensión? Y es esta tensión que está acá, ¿ok? Esta va a ser igual siempre a 0,7 voltios. Sea cual fuera la entrada, la salida, la alimentación, el colector, no importa, siempre va a ser 0,7 voltios. ¿Ok? Entonces, bueno, y asumamos que es, bueno, 0,7 voltios, saturación, ¿verdad? La corriente de base emisor, la corriente colector emisor, perdón, tensión, vamos a poner acá un transistor, colector emisor, dice, ¿verdad? Tensión colector emisor. Y es por lo que le había dicho, ¿verdad? Si yo considero el transistor acá colector y acá emisor, y si se considera como una llave, esto se cierra y básicamente es un conductor cerrado. Si yo pongo mi tester aquí y mido la tensión, es básicamente tocar el tester con la punta y eso no me da ninguna diferencia de potencial, ¿ok? Entonces eso quiere decir que eh, básicamente es el mismo punto y no hay una diferencia potencial, por ende va a ser cero la tensión aquí, ¿ok? Porque conduce. Hace rato cuando estaba en abierto, nosotros consideramos que era la tensión de la batería o de la fuente, ¿verdad? Bueno, en este caso es así. Entonces la tensión de colector va a ser igual a la tensión de colector va a ser igual a eh, la tensión, la tensión de la fuente. ¿Por qué? Y porque básicamente esto nos va a estar midiendo este punto y este punto también, ¿verdad? Porque este está conectado acá y es 0,7 voltios acá, ¿verdad? Pero aquí yo no tengo ninguna unión con este, o sea, no es el mismo punto, ¿ok? Entonces, en realidad, la tensión colector emisor va a ser la corriente menos 0,7 voltios, ¿ok? O sea, la tensión de la fuente menos 0,7 voltios, ¿verdad? Pero como es un aproximado, consideramos esto. ¿Estamos? La corriente de colector va a ser mayor, va a ser
menor a base por beta, ¿ok? Entonces esto va a ser menor a la corriente de base por beta, ¿ok? La corriente de base es variable, o sea que esa es una entrada, ¿estamos? Puede variar lo que quiera, ¿ok? Ahora, en corte, cuando hablamos en corte, quiere decir que no hay conducción. Y lo primero que habíamos dicho era que la tensión entre colector y emisor va a ser el de la fuente. Entonces, eso se va a cumplir acá, ¿verdad? Que va a ser igual a la fuente. Como dijimos también, la tensión base emisor va a ser 0,7. En este caso va a ser menor a 0,7 porque la tensión va a ser muy baja y no va a conducir luego el, el transistor, ¿ok? Por eso. La tensión colector, base colector va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no va a conducir. Eso ya vimos. Y la corriente de colector va a ser 0 porque no va a conducir. ¿Ok? La corriente base va a ser igual a 0 justamente porque por eso no conduce, porque en la base no hay corriente. ¿Ok? En la zona activa. En la zona activa tenemos para la tensión de vuelta 0,7 voltios y las tensiones son variables porque de acuerdo a la corriente de base va a variar mi tensión en la salida, ¿okay? Ya sea en el colector emisor o base colector, ¿ok? Y mi corriente va a ser, siempre va a ser igual a beta por corriente de base, ¿ok? Entonces, si mi corriente de base aumenta, mi corriente de colector también va a aumentar. Ok. Entonces es un cuadro para tener a mano siempre. ¿Okay? Entonces, punto de trabajo Q, ¿verdad? Es un punto en el cual nosotros tenemos que localizar y polarizar el transistor para trabajar en zona activa. ¿Okay? Entonces, obtener el punto Q, el punto de trabajo Q de un dispositivo consiste básicamente en obtener el valor de las diferentes tensiones y corrientes, ¿verdad? O sea, las tensiones y corrientes que se establecen el funcionamiento del mismo en su punto más estable. ¿Por qué yo necesito un punto Q? ¿Okay? Si me fijo acá, eh, esto es, esto es corriente de base, ¿ok? Y mi corriente de base varía así, ¿ok? A ver, eh, bueno, vamos a identificar primero el punto Q y después vamos a explicar por qué es necesario, ¿verdad? Eh, y vamos a tener en cuenta que necesitamos para el punto más estable. Esto es muy importante. Buscamos la estabilidad siempre, ¿ok? El análisis del punto de trabajo de un dispositivo se puede llevar a cabo de dos formas, analítica, matemáticamente o gráficamente, ¿ok? Nosotros vamos a optar por el método gráfico, ¿verdad? Porque siempre hay que hacer algunos ajustes y nunca es un preciso, ¿verdad? Entonces, el método analítico se basa en resolver los sistemas de ecuaciones que se establecen teniendo en cuenta ley de Kirchhoff, ¿verdad? Relación eléctrica y polarización usada. Bueno, ok. Entonces, eh, nosotros tenemos este circuito básico de un diodo, ¿ok? En el cual tenemos RC, ¿verdad? Que va a ser la resistencia que va a limitar la corriente acá, ¿verdad? La corriente de colector para que no se queme nuestro transistor, porque si yo no le pongo ninguna resistencia, va a ser tensión dividido 0 es igual a infinito, ¿verdad? Entonces va a tener infinita corriente y se va a quemar, ¿ok? O sea, hay que poner una resistencia. Lo mismo para la base, ¿verdad? Entonces esto es una resistencia muy grande para que haya una pequeña corriente de base, ¿ok? Esto tiene que ser mucho más chico, o sea que RB tiene que ser mucho más grande
que RC, ¿ok? Siempre. Entonces, de acuerdo a este circuito, yo tengo aquí que haciendo primeramente esto, ¿verdad? Una malla, tengo que la fuente es igual a la tensión que hay en el colector, perdón, la corriente del colector por la resistencia de carga de colector más esta tensión que hay aquí. ¿Y cuál era esta tensión? Es la tensión colector-emisor. ¿Ok? Tensión colector-emisor. Estamos. Es lo que tenemos aquí. Estamos. Entonces, en saturación, dice que la tensión colector-emisor es 0,2 y vamos a considerar 0. ¿Ok? Estamos. Hay una pequeña carga, una pequeña disipación de energía ahí, ¿verdad? Pero vamos a considerar que es 0. Estamos. Entonces, tenemos que en saturación, la fórmula que podemos usar, esto es 0, entonces tenemos que la corriente, o sea, tenemos que la fuente es igual a la corriente por resistencia. Entonces, para hallar esta corriente, que es lo que yo necesito para graficar la curva, voy a despejar y voy a tener que la corriente de saturación es igual a la fuente dividido la resistencia de la carga, de carga o de colector, ¿ok? Entonces, primeramente necesitamos corriente de saturación. ¿Estamos? Luego, necesitamos analizar en corte, ¿ok? Necesitamos analizar en saturación, ¿verdad? Y en corte. Y en saturación que vamos a utilizar, vamos a identificar la tensión en saturación, perdón, la tensión en corte y en saturación la corriente, ¿ok? Entonces, en corte, la corriente de colector va a ser 0, ¿verdad? Porque esto no va a conducir el transistor, entonces no va a haber circulación de corriente. Entonces, reemplazando en la fórmula que teníamos inicialmente, que es más VCE, esto hice 0, ¿ok? Entonces, esto es igual a 0. Nos queda esto, ¿ok? Que es la corriente de, la corriente, o sea, la tensión colector-emisor va a ser igual a la fuente, ¿ok? Entonces, con eso yo ya tengo definido los dos, ¿verdad? Tengo definido, vamos, y vamos a poner un valor, vamos a poner acá 15 voltios, vamos a considerar que ese, que es nuestra fuente, es de 15 voltios, y que nuestra resistencia de carga le vamos a poner un valor vamos a poner un valor y va a ser 500 ohm, ¿ok? Entonces, bueno, y calculo esto, ¿verdad? Voy a hacer acá mi corriente colectiva. Un ratito, se me salió. Bueno, y voy a calcular esto, ¿verdad? Tengo que, primeramente, esto es tensión colector emisor, ¿verdad? En corte, ¿ok? Y luego tengo que calcular corriente de colector en saturación. Y dijimos que tuvimos que era eh, corriente, era tensión 15 voltios dividido resistencia, ¿ok? Y va a ser 500 ohm, ¿ok? Haciendo esto tengo que 15 dividido 500 ohm, tengo que es 0,03 por 1000 es igual a 30 miliamperes. O sea que acá tengo mi
corriente, colector, saturación. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que se hace con estos dos puntos? Y se une acá una recta. ¿Okay? Entonces, para saber cuál es mi punto Q, y básicamente divido esto en la mitad, que es 7,5, y esto en la mitad, que es 15 miliamperes, ¿verdad? Dividido 2, básicamente, ¿verdad? Entonces tengo que mi punto Q está aquí. ¿Y qué básicamente lo que me indica este punto, verdad? Y me indica la zona en el cual yo puedo variar o amplificar positiva y negativamente sin que se deforme mi señal. ¿Por qué? Y bueno, les muestro ahora, ¿verdad? Yo tengo acá mi zona de saturación, ¿verdad? Y tengo polarizado en este punto, ¿verdad? Entonces, la tensión, o sea, la amplificación, porque acá entra una señal pequeña, senoidal, y acá se amplifica esta tensión, ¿verdad? ¿Qué pasa si mi señal senoidal, si yo polarizo en este punto, ¿ok? Y va a venir acá mi señal amplificada y toda esta parte se me va a recortar y va a salir saturado, ¿ok? Todo lo que pase esta línea no, no va a salir, no se va a ver en la salida. Sin embargo, si yo alzo muy arriba, también, si pongo acá mi punto Q, lo mismo, ¿verdad? Se va a recortar toda la parte positiva de mi señal, ¿verdad? Por eso, si yo pongo en un punto medio y se va a amplificar y no se va a deformar mi señal senoidal, ¿ok? O mi señal de voz o lo que sea, ¿ok? Por eso es importante el punto Q, para que no se sature o no se corte. ¿Estamos? Ok. Entonces, yo quiero bueno, mi amplificador. Bueno, para tener en cuenta, yo tengo acá mi entrada senoidal y mi salida va a ser en este punto. O sea que de este punto yo voy a sacar un cable y voy a conectar a mi parlante, ¿verdad? O a mi parlante, ¿verdad? Esto va a ir a ND y esto va a ir acá, ¿ok? Entonces, de aquí va a salir la señal de audio, ¿ok? Que, y básicamente, ¿qué es lo que, entonces, qué pasa acá? Y el transistor conduce y no conduce, conduce y no conduce, conduce y no conduce, así va variando, ¿ok? Entonces, ¿y qué pasa con la señal? Si yo dispongo de esta forma, yo tengo mi entrada, ay, vamos a ver, vamos a hacer una curva acá. Esta es entrada y salida, ¿verdad? Esto es tensión. Entonces, viene acá mi señal de entrada, que es pequeña, y va así. Pero ¿qué pasa en la salida? Como la salida no está en serie, está en paralelo con el transistor, entonces cuando él no conduce, va a venir acá la corriente, pero cuando él conduce, esto se elimina. O sea que va a trabajar de forma invertida y va a tener un desfasaje en la salida de la amplificación, y básicamente va a ser el siguiente. Esto ya es amplificado, ¿verdad? Esto vamos a hacer aquí así. Esto vamos a hacer así. Entonces básicamente esto va a ser esto, ¿verdad? Va a tener un desfasaje de 180 grados. ¿Ok? Pero va a estar amplificado, ¿verdad? A nivel de audio, eso no tiene mucha trascendencia. ¿Por qué? Porque igual se entiende lo que se escucha, ¿verdad? Si ustedes agarran, cambian la polaridad del parlante, ¿verdad? Cambian la polaridad y van a escuchar igual, ¿verdad? No importa la polaridad, por más de que la salida sí tenga positivo y negativo, al conectar al parlante no cambia. Entonces, vamos a hacer
un pequeño ejercicio, ¿verdad? Vamos a empezar a analizar un poco las mallas de este circuito que vimos, ¿verdad? Bueno, y básicamente vamos a hacer esta malla y esta malla, ¿ok? Entonces tenemos la malla de la base, tenemos que menos B sub BB, ¿verdad? Menos B sub BB más resistencia, más la tensión que hay en esta resistencia que va a ser tensión de la resistencia de base más la caída de tensión que hay acá, que es la tensión base emisor, ¿verdad? Y ahí se cierra se termina la malla, ¿ok? Esta habíamos dicho que era 0,7 voltios, ¿verdad? Considerar siempre eso, ¿verdad? Entonces tenemos que la fuente menos la fuente más la tensión que hay en la base, en la resistencia base, y va a ser igual esto a la corriente de base por la resistencia de base, ¿ok? La tensión. Entonces eso sin reemplazo y como esto está todo se queda así, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer acá es pasar al otro miembro, o sea, pasar todo al otro miembro y pasar y despejo la base sola, ¿ok? La corriente de base sola. Entonces tenemos la primera fórmula. ¿Estamos? Ok, que después voy a combinar para tener otros datos más, ¿no? Luego tengo la siguiente malla, tengo menos BCC más, tensión de la resistencia de colector más la tensión colector emisor, ¿ok? Ahí se termina mi malla, ¿ok? Entonces, esto voy a reemplazar esta tensión de resistencia colector por la corriente por resistencia, así tengo su tensión, y de esa forma, por ahora tengo la segunda fórmula. Luego tengo esta fórmula que es, que habíamos visto ya, que la corriente de colector va a ser igual a beta por base, corriente de base, y también estas otras dos fórmulas que ya vimos también, ¿verdad? Esta fórmula, ¿verdad? Que la tensión colector base, perdón, bueno, la fórmula que vimos es la tensión colector emisor es igual a tensión colector base más tensión base emisor, ¿ok? Esa es la tercera fórmula. Bueno, en realidad esta es la tercera y esta es la cuarta, ¿ok? Entonces, con esta fórmula ya podemos hacer, calcular todas las magnitudes dentro de este circuito. Entonces, en este caso, nos está pidiendo hacer la corriente de base, la corriente de colector, la corriente de emisor, las tres corrientes. Nos pide también tensión base emisor, tensión colector emisor y tensión colector base. O sea, todas las tensiones y todas las corrientes, ¿verdad? Y acá nos da como dato beta igual a 150. Entonces vamos a tratar. Este ya tengo ya. Este habíamos dicho que era 0,7 voltios. Entonces voy a escribir ya. Tensión base emisor es igual a 0,7 voltios. Ahora, vamos a analizar y vamos a encontrar la corriente de base, que es lo primero que me pide. Entonces, según nuestra fórmula, tenemos que la corriente de base es igual a la tensión B menos tensión base emisor sobre la resistencia de base. Y esto nos da un igual a 5 voltios menos 0,7, que dijimos que era dato, voltios,
dividido 10 kilo ohm, eso nos da un igual a 0,43 miliamperes, ¿ok? Ahora, ya tengo ya entonces la corriente de base. Vamos a poner la corriente de base es igual a 0,43 miliamperes. Ahora, la corriente de colector. Para la corriente de colector, a ver, tengo que es beta la corriente de base. Entonces, corriente de colector va a ser igual a 150 por 0,43 miliamperes. Eso nos da por 150, 64 miliamperes. 64,5 miliamperes. Entonces, se va a hacer la corriente de colector. Y la corriente de emisor, recuerdan que es la suma de las dos corrientes. Esto es corriente de colector, corriente de emisor y corriente de base, ¿verdad? Entonces, la suma de las dos corrientes es la corriente de emisor. Vemos que es 64,5 miliamperes más 0,443 miliamperes. Esto me da igual a más 0,43. 64,93 miliamperes, ¿ok? Entonces ya tengo ya las tres corrientes. Corriente emisor, corriente de colector y corriente de base. Ok. Entonces, ahora me falta la corriente colector emisor, ¿ok? Que perdón, la tensión colector emisor. Para calcular esa tensión, tengo esta fórmula y me dice que es la fuente, ¿verdad? Que es tensión colector emisor, es igual a la fuente, 10 voltios por menos la corriente de colector, que es 64,5 miliamperes por la resistencia de colector, que es 100 ohm. Entonces, tenemos así que como resultado 64,5 por 100 dividido 1000. Bueno, entonces 6 voltios. Menos, eso se le resta 10 y tenemos como resultado 3,55 voltios. ¿Okay? O sea, la tensión colector emisor es igual a 3,55 voltios. Y la última tensión que nos falta es la tensión colector base. Entonces, la tensión colector base despejamos de tensión colector emisor menos tensión base emisor. Eso es igual a 3,5 voltios menos 0,7 voltios. Eso me queda como un resultado de 3,5 menos 0,7, tengo 2,85 voltios. Ok, entonces, ¿hay alguna pregunta con respecto a este circuito? Esto hay que mirar y remirar para ir entendiendo, ¿verdad? Básicamente, esas son todas las magnitudes que se puede pedir, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con este ejercicio, ¿verdad? Yo ahora en la tarea le voy a dejar un ejercicio para que resuelvan parecido a esto y entreguen, ¿ok? Es bastante sencillo por ahora, ¿verdad? Ahora cuando empecemos a polarizar la base, ¿verdad? Y el punto Q, ahí vamos a complicarnos un poquitito más, ¿verdad?
pero nada de otro mundo, ¿ok? Entonces, básicamente esto es lo que le estaba hablando de la entrada y la salida, que están desfasadas 180 grados. Hasta acá es el circuito que estamos viendo nosotros, ¿verdad? Entonces, este es el circuito, esto sería un micrófono, ¿verdad? Que mete una señal senoidal para luego ser amplificada, ¿ok? Entonces, esto vamos a eliminar y vamos a poner acá un circuito para no depender de una fuente de polarización. Vamos a poner acá una resistencia y acá otra resistencia y vamos a un divisor de tensión. Y vamos a usar la misma fuente que ya tenemos para hacer la polarización, sin necesidad de una fuente externa, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos queda hacer con la parte de transistor BJT. ¿Estamos? Que eso vamos a ver la próxima clase. Entonces, como tarea, les dejo un circuito parecido. Entonces, vayan entregando eso también porque eso va a ser la asistencia y ya se le va a ir generando también la nota para el final con las tareas. ¿Okay? Creo que vale dos puntos aproximadamente vale cada tarea. ¿Okay? Entonces, en total serían 20 puntos la nota final de la entrega de todas las tareas. ¿Okay? Por ese motivo yo, como le dije, le doy una tarea no muy complicada a lo que puedan hacer enseguida y entregar ya en el día. ¿Estamos? Si no hay alguna otra pregunta, vamos a dejar la clase hasta aquí. Sí, escucho. Hola, ¿se me escucha? Sí, Tengo una duda de la clase pasada, si es que me puedes aclarar. sí. Era hallar los diodos y el VO sub cero. Y tengo ¿Cómo? una duda era hallar tipo el semiciclo positivo y negativo de la corriente senoidal. Era la tarea, me decís. Sí, sí, exacto. Vamos a ver. Un ratito. Tarea. Sí, Sí. Y yo tengo una duda. Con el sí, semiciclo positivo, perfecto, pero con el negativo. Viste que el diodo está invertido y yo para sí. hallar VO sub cero tengo que invertir el circuito, o sea, cambiar los signos para que ese diodo pase a estar en fuente y no en un circuito abierto. Y ahí me queda un circuito de dos mallas que me quedan paralelo la fuente y la tensión con el VO sub cero. Y para hallar VO sub cero, yo directamente tengo que sumar, pero yo hice a mano y a mí me dio el resultado -2,7 Acá. para semiciclo negativo. Pero con el Menos 2,7. simulador sale, sí, pero en el simulador da -1,3 y eso es lo que yo no entiendo, porque si yo invierto el circuito, me va a cambiar ese 2 positivo a cambiar a negativo y el 0,7 me tiene que cambiar a negativo también. O sea, el valor del diodo, ¿Cuánto te dio? Espera. menos, Uno menos coma 2, tres te dio en el simulador. sí, -1,3. Menos 1,3, sí. Y en el, acá te Y a dio, mí, calculando, te dio 2,7, ¿verdad? -2,7. Bueno, en realidad aquí esto tiene que ser así directamente nomás. B2 es igual a 2, ¿verdad? A ver, menos 2 voltios. En el simulador te dio 1,3, ¿verdad? -1,3 da. Menos 1,3, ok. ¿Por qué en el simulador te dio? Bueno, básicamente lo que hace esto, o sea, yo no quiero, o sea, no hace falta que hagan análisis de malla acá, ¿verdad? Lo que tienen que entender acá que es esta fuente que está en serie con el diodo acá, ¿qué es lo que está haciendo? Limitando la zona de trabajo. Si yo quitaba esta fuente, ¿qué iba a pasar? Directamente iba a conducir esto, ¿verdad? Sí. O sea, que iba a recortar, quiero decir. A ver. En la zona positiva, él iba a conducir directamente, si no estaba esto. Y acá también iba a conducir en la negativa, ¿ok? Y no iba a recortar. O sea, iba a recortar en este caso. ¿Por qué? Porque al conducir por estos,
por estos dos ramas. Acá no iba a caer tensión, entonces no iba a tener la tensión acá en la salida. ¿Estamos? Entonces esto iba a ser 0 siempre, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace con el recortador? Y bueno, no conduce, pero cuando conduce ahí recorta, ¿ok? Cuando conduce esto recorta. Nosotros cuando hablamos y vimos los diodos, este tenía acá 0,7 voltios, que hay que vencer la tensión. Entonces, para la tensión, la fuente V2, que es 2 voltios, a esto le tengo que restar 0,7 voltios y tengo 1,3. Pero como está, vamos a decir, está invertido esto, o sea que esto se usa en polarización cuando está con el negativo, o sea, con el ciclo negativo, esto en realidad tiene que ser así, ¿verdad? Menos más, ¿ok? Entonces te sale menos 3 voltios, ¿ok? Y en el ciclo positivo es lo mismo, ¿verdad? Yo tengo acá 4 voltios, de los cuales yo tengo que restarle el 0,7, que va a ser 0,7 voltios, y voy a tener 3,3. No sé si así te salió en tu simulador. No, en el circuito, o sea, en el diodo 1 para el ciclo positivo me da 4,7 y en el negativo me da 2,7. Con el simulador que hicimos nosotros, ¿hiciste? ¿O con otro simulador? Sí, no, el mismo dice. Lo único que yo no entiendo es por qué sale menos 1,3. En todo caso, cambió el valor de la tensión No, menos 2. es verdad. Acá hay algo. La fuente no está invertida. ¿Ok? Entonces, acá es positivo, negativo, y acá es negativo, positivo. ¿Ok? Sí, Entonces, al hacer tu circuito, vas a tener acá, para la tensión 1, para acá, vas a tener 0,7 más 4. ¿Ok? Y para el siguiente vas a tener menos 0,7 más 2. ¿Ok? Por eso es. Entonces, a ver un poco. Entonces, ¿qué es lo que quiero? O sea, usted lo que tiene que hacer es aquí considerar, sí, en el simulador te va a ser muy preciso, ¿verdad? Pero a fines prácticos, yo directamente Tomás le pongo acá, bueno, la tensión 2, como mi dato me da 2 voltios, me satura o me recorta en 2 voltios. Y la tensión 1 me recorta en 4 voltios, ¿ok? Eso no yo necesitaba que hagan, ¿ok? Que me identifiquen. Porque no, nosotros no necesitamos mucha precisión. O sea, lo importante es que se entienda el principio, ¿verdad? Antes de que conduzca el diodo, la corriente viene por acá. Empieza a conducir uno de estos dos en el semiciclo positivo, por ejemplo, este positivo y este negativo, ¿verdad? Si cuando empieza a conducir es porque la tensión, o sea, este conduce porque la tensión V sub S es mayor a la tensión V1, ¿ok? Eso es lo que pasa acá. Conduce acá, entonces acá no hay corriente, la corriente viene por acá y se mantiene esta tensión. Lo mismo pasa en este segmento, en polarización inversa. La tensión eh, de la fuente V sub S es menor a la tensión V2, que es V2, entonces empieza a conducir esto, ¿verdad? En realidad conduce hacia el otro lado, hacia acá, entonces no hay corriente por acá, ¿ok? Entonces recorta. Eso es nomás lo que yo necesito que entiendan, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa ahí? Con la conducción de Dios lo que se busca es desviar el paso de la corriente hacia el camino más fácil, ¿ok? Entonces, eso es lo que se hace. Entonces, al desviar el camino, yo en mi salida no tengo corriente. Entonces ahí se recorta. No pasa. O sea, por más de que yo tenga la tensión acá, la tensión se queda en ese punto, ¿ok? Eso es lo que pasa.
¿Estamos? Sí, sí, perfecto. Y para terminar, Sí, si el diodo no me da un valor directamente asocio a 0,7 del silicio, siempre, siempre 0,7. Sí, y es puede ser de diferente. germanio también. El de germanio es 0,3, pero nosotros no vamos a trabajar con 0,7, con germanio, ¿ok? Siempre vamos a considerar 0,7 por el silicio. ¿Estamos? Ok, ya está, gracias. Dale. Profe, una consulta. Sí, El diodo, profe, ¿ese se utiliza en el simulador el ideal o sería el otro? no, en el simulador te da un valor real. Por eso no te le da así valores de 1,3, todo eso, 4,7. Te suma esa tensión. No, No es yo el lo que quiero ideal en el saber. simulador. Ah, no, es el ideal. No, Ah, bueno, bueno. Dale, gracias, profe. ok. Bueno, y a ver, hablando del simulador, acá tengo, por ejemplo, el simulador, ¿verdad? Y este es un circuito de un amplificador de audio, ¿ok? Esto es la polarización que vamos a hacer la próxima clase y esta es la salida, como ven, ¿verdad? Entonces, básicamente, voy a simular directamente para ver vamos, su salida. Si se fijan, no es que es 180 grados real, ¿verdad? Este simulador te da muy, vamos a decir, muy preciso los datos, ¿verdad? Pero está casi 180, ¿ok? Hay una pequeña desfasaje, falta un pequeñito desfasaje para que sea igual a 180, ¿ok? Eso es por el tema de los capacitores y eso. Y si se fijan, está un poquito deformada la señal, ¿ok? Acá está más achatada y acá está más con punta. Entonces, esta es la señal, la de abajo es la señal de entrada y acá la de arriba es la salida. De un pico a pico a ver, 80 miliamperes, me saca un pico a pico de 4, 5 amperes, 5 voltios, ¿ok? 4 voltios. Sáqueme, haciendo un cálculo rápido, en voltios es 40, vamos, 80 milivoltios dividido 1000 me da 0,8. 0,08. Entonces, 4 dividido 0,08 es una beta de 50, ¿ok? O sea que la entrada se amplifica 10 veces, 50 veces. ¿Estamos? La próxima clase vamos a hacer un circuito y vamos a montar y vamos a simular. ¿Estamos? Entonces la tarea era eso nomás, ¿verdad? Colocar acá que es 2 voltios el recorte tensión 2 y en tensión 1 es 4 voltios, que ahí se hace el recorte, ¿ok? Solo eso. Y entregan, por favor, para ponerle la asistencia y los puntos correspondientes. ¿Estamos? ¿Hay Profe, alguna otra pregunta? profe, Sí. ¿qué otro simulador se puede usar para hacer el tema de las tareas y eso? Porque a mí no me abre en el navegador ese Circuit Lab. Y vamos a ver, voy a ver otro, porque después de tener los simuladores, los, eh, los programas ya, ¿verdad? Lo ideal era este porque es en línea, ¿verdad? Pero voy a ver y vemos la próxima clase. Dale, profe. ¿Alguien quiere consultar algo más? Así dejamos por hoy aquí y continuamos la próxima clase. Les descargo ya enseguida la tarea. Bueno, quedamos hasta aquí y nos vemos en la próxima clase. ¿Estamos?